Bueno, buenos días, estimados compañeros y estimado profesor. Y nuestro grupo va a presentar el día de hoy el resumen de las tendencias mundiales y el futuro de América Latina, publicado por la CEPAL en el 2016. El grupo está conformado por Carol Zamaraya, Heidi Jiménez Sandoval, Jorge Joel Ocaña Solano, Óscar Murillo Quesada y mi persona, Ana María Roda Jiménez. La estructura del contenido se va a dividir en dos. Por un lado, vamos a tener las tendencias mundiales, que son 7, que son las tecnologías disruptivas, el poder de los recursos naturales, la demografía del mundo, la ciudad del futuro, el cambio climático, el empoderamiento ciudadano y los acontecimientos inesperables. Y del otro lado, vamos a también comentar lo que son los desafíos, la gobernabilidad democrática, la transformación productiva, para la competitividad, la inclusión social, para la reducción de la desigualdad, la integración y nuevas alianzas para un mundo multipolar y el desarrollo sostenible y el cambio climático. Vamos a empezar con la primera parte, las tendencias mundiales. Ok, nuestro primer tema va a ser tecnologías disruptivas. Las tecnologías disruptivas son aquellas que están en gestación y cuya difusión va a transformar sustancialmente la vida como la conocemos. Es decir, lo que abarca la producción, el empleo, el bienestar, la gobernabilidad y las relaciones humanas. Ok, se pueden dividir en dos, en incrementales, es decir, las que se dedican a refinar productos y procesos ya establecidos, y disruptivas como tal, los que hablamos que producen cambios radicales en los sistemas. ¿Cuáles tipos de sistemas? Bueno, los sociales, ambientales, gubernamentales y económicos. Ok, vamos a hablar de 5 tecnologías disruptivas. La primera es la salud. La salud, la idea es trascender sobre las limitaciones físicas y los principales procesos y productos que van a influir, es decir, que pretenden extender la calidad de vida. Por ejemplo, el diagnóstico avanzado con nanoestructuras, análisis genéticos, nanomotores que emulen características de bacterias, ingeniería de tejidos, xenotransplantes y el uso de células madres para reparar los tejidos dañados. Ampliar también las capacidades humanas mediante la visión infrarroja, la ampliación de la memoria, por ejemplo, y la interacción directa entre las máquinas y el cerebro. El segundo punto va a ser la energía inteligente, es decir, crear redes de energía inteligente que reciben y distribuyen la electricidad según el consumo de los participantes, mejorando así la eficiencia y su seguridad. Dos ejemplos, por ejemplo, serían microorganismos generadores de biocombustibles con el fin de obtener un producto casi idéntico a la gasolina. Las nanotecnologías también se pretenden incrementar la eficiencia, por ejemplo, de celdas solares y de baterías. El tercer punto sería la impresión tridimensional o fabricación aditiva utilizando nanomateriales. Es decir, la adición de nanopartículas a todo tipo de materiales líquidos, metales, cerámicas, polímeros e incluso la fabricación de tejidos biocompatibles que se podrían incluso integrar a lo que es el cuerpo humano. De esto radicaría la producción de órganos para trasplantes que tanto faltan a nivel mundial. Cuarto punto, las tecnologías que van a reforzar la interconexión humana. Se pretende la proliferación de sensores y redes que van a hacer posible el conocer y adelantar movimientos, gustos, intereses de cada individuo. Por último punto, la robótica. Biorobótica, es decir, utilizar materiales para pretender crear órganos del cuerpo. Además, otro ejemplo sería la creación de vehículos no tripulados. La nanotecnología, la inteligencia artificial y la robótica aumentarán la automatización y productividad, sobre todo de procesos de baja calidad. Por ejemplo, esto va a representar un riesgo para los empleos de baja y medianas habilidades que son mayoritariamente operativos. Para continuar con la temática, vamos con el segundo punto, que es el poder de los recursos naturales. La siguiente, por favor. En los recursos naturales vamos a tratar dos temas primordiales. Uno, lo que es relativo a la escasez del agua. Un estudio del Banco Mundial de inicios del 2000, de este presente siglo, establecía que las grandes guerras y las migraciones en los diferentes sitios del mundo se iba a hacer por el recurso hídrico. ¿Por qué? Porque el recurso hídrico es fundamental para la industria, en este caso sea de manufactura, para la producción energética,
para el uso doméstico, que es el menor del uso del recurso hídrico, y bien para la agricultura, cualquiera de las áreas de la agricultura que conozcamos. La brecha del acceso al agua potable está marcada por varios elementos, y es así como se establecen retos de acceso, transporte, desalinización, uso, aprovechamiento y no desperdicio. La siguiente, por favor. El segundo de los factores fundamentales dentro de esta temática es el recurso energético. Si bien es cierto, tenemos un acuerdo de París firmado hace un par de años, la realidad es que el mundo, en términos generales, y América Latina no escapa a eso, seguimos haciendo uso de los recursos derivados de combustibles fósiles, específicamente el petróleo. De allí, el gas también. Entonces, indistintamente de que pudiesen haber proyecciones de un menor uso de combustibles de uso fósil, o bien hay un marcado interés por el uso de energías de carácter alternativo, tal es el caso de la eólica o bien la de procedencia solar, la realidad nos está diciendo a nosotros que aún no se ha dado la brecha respecto a esta temática. Respecto a la demografía del mundo que viene, siguiente, hay muchos factores que se están viendo afectados por este cambio estructural que se da en la población del planeta. Fenómenos como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la transformación en los tipos de migraciones que se manifiestan en el globo empezarán a generar en el futuro cambios significativos. Por ejemplo, la edad media de las personas avanzaría de 29 a 38 años y la esperanza de vida mundial pasaría de 68 a 76 años y en los países desarrollados subiría hasta 83. Siguiente. Estas implicaciones podrían generar o implicar cambios radicales en las estructuras sociales y familiares, que también se prevé que tienen impactos significativos en el ámbito geopolítico y la distribución del poder económico, incluso en el mundo. Por ejemplo, en la diapositiva podemos ver el crecimiento poblacional en la distribución por edad, desde el año 1700 hasta el 2050. El crecimiento total de la población en porcentaje se dio de una forma significativa en la década de los 50, empezó a reducir en el 2000 y en el 2050 sería mucho inferior. Respecto a la población de 15 a 65 años, en el año 2050 alcanzaría la población mayor, como veíamos, alcanzaría uno de los niveles más altos. Con la transformación en los procesos de natalidad también se pueden dar cambios significativos. Si una mujer tiene 2 hijos en promedio, al año 2050 podrían haber 9.000 millones de habitantes. Si esta tasa de natalidad se reduce al 1.5 hijos por mujer, serían unos 7.500 millones de habitantes al año 2050, lo que solamente implicaría no un aumento de la población, sino el cambio de la población y un aumento cero, con las implicaciones que esto tiene. Siguiente. En términos de transformación de los espacios laborales, podemos ver que la política educativa tiene que ser altamente eficiente, se tiene que centrar en la formación de capacidades técnicas y aumento de habilidades específicas de su población, tiene que aumentar la eficiencia de la mano de obra existente y también debe empezar a pensarse en la incorporación de los adultos mayores en nuevas formas de pensar el sistema laboral. En el caso de países como Japón, que también verían reducida su población de manera significativa, se tendría que empezar a pensar en la incorporación de grupos que actualmente no participan activamente en la economía, como las mujeres. Siguiente. Respecto a la participación de la clase media, que se elevaría por los cambios profundos que tendría, o los efectos más bien profundos que tendría esta transformación demográfica en la estructura social, la economía y la política global, se considera, según datos de la OCDE, que la clase media aumentaría de 1.800 millones en el 2009 a 3.300 millones en el 2020 y 4.900 millones en el 2030.
30. Y de esta transformación, el 80% de ese incremento en la clase media, económicamente hablando, acontecería en Asia, lo que podría provocar un cambio descomunal, pues allí se desplazaría gran parte de la demanda mundial de consumo e inversión. Además, esto implica transformaciones políticas, nuevas exigencias y presión a los estados a nivel global. Siguiente. Perdón. Con respecto a las migraciones también sufrirían cambios significativos por diferentes razones. Por los aumentos y disminuciones de las tasas demográficas, por ejemplo, países en Europa que ya tendrían sus poblaciones altamente disminuidas, transformarían significativamente sus migraciones, y también las que se dieran desde otros países en desarrollo a países desarrollados o incluso viceversa. Se generarían cambios significativos provocados también por las transformaciones de los impactos ambientales que tiene este crecimiento demográfico a nivel internacional, el uso de los recursos y el acceso al mejoramiento de las condiciones de vida. Siguiente. Respecto a las estructuras de poder, de acuerdo con la postura de Birmani, el mundo sería bipolar en 2025 y tripolar en 2050. Con el posicionamiento de los países desarrollados de Occidente y el Japón, dependería de su capacidad para disminuir la deuda y mejorar la productividad, inversión, capital humano avanzado y tecnología, así como para recibir migración, lo que logre y el lograr prolongar, la vida laboral de sus residentes para aumentar la presencia de la mujer y la población adulta mayor, tal como señalábamos anteriormente. El traslado del poder relativo hacia el oriente daría origen a un mundo multipolar con menos hegemonías y mayor riesgo de ingobernabilidad. En este contexto, los países latinoamericanos podrían contribuir a un sistema mundial más equilibrado, justo, si se actuara coordinadamente para incluir la reforma prospectiva en sus instituciones y definición de su participación en el escenario global. Muy bien, bueno, la ciudad del futuro. Siguiente. ¿Cuál es el panorama que se nos plantea en este documento? Bueno, hacia el 2030, el 80% de la población vivirá en ciudades. América Latina sería la región con la mayor concentración urbana del planeta. Entonces, será prioritaria la planificación urbana. Esto es claro que es una prioridad para esta región. ¿Qué problemática tenemos en este momento? Pues la congestión vehicular, el desaprovechamiento de las economías a escala, el déficit habitacional y la ineficiencia en los servicios y en algunas instituciones. ¿Cuál es el reto? Pues la elección de parte de las empresas en dónde van a instalar sus operaciones, por lo que es de vital importancia que se haga esa planificación para ser atractivos para esas multinacionales. ¿Cuál es la ventana de oportunidad? Bueno, la alta urbanización en América Latina puede transformarse en una ventaja si se desarrollan esas capacidades para ser atractivos para esas empresas, como adelantar reformas, políticas, proyectos que mejoren la gestión urbana. ¿Qué ruta debemos emplear? Bueno, mejorar servicios, perfeccionar conectividad nacional e internacional, mejorando la red, mejorar el abastecimiento de agua y de electricidad, poseer un sistema financiero eficiente y confiable, fomentar la actividad cultural y, por supuesto, es vital la reforma de la educación para generar esa brecha educativa y para reducir, esa brecha educativa y tecnológica que ahorita estamos sufriendo. El quinto punto corresponde al cambio climático. En relación a este punto tenemos consecuencias y situaciones que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, tenemos un aumento en los desastres de origen natural. Ante esta situación se recomienda realizar estudios en regiones vulnerables. Vamos a tener regiones donde van a haber mayores precipitaciones, mayores inundaciones y otras regiones donde van a ser más desérticas. Tenemos otra gran problemática que es la falta de agua. Ante estas situaciones se recomiendan ejecutar pozos entubados, protección de vertientes, captación de agua y educación comunitaria. Vamos a tener un aumento en el impacto en la biodiversidad y en la seguridad alimentaria.
Ante esta situación, se recomienda la reforestación, crear áreas protegidas, regular la acuicultura y la innovación tecnológica. Vamos a tener un aumento en las emisiones de CO2. Ante este punto es fundamental los avances tecnológicos, tales como el uso de autos eléctricos y el transporte público, así como la disminución del consumismo. Siguiente, por favor. En cuanto a estas medidas, se clasifican en dos. Aquellas medidas tendientes a la mitigación, que es la reducción de los efectos del cambio climático, tales como el uso de las energías renovables y el transporte sostenible, los autos eléctricos, y aquellas otras medidas que se complementan con estas, que son tendientes a la adaptación, que es reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas, tales como el uso de, la reforestación, la protección de las infraestructuras y la preparación ante respuestas a emergencias. Siguiente, por favor. El sexto punto está relacionado con el empoderamiento ciudadano y la transformación de los gobiernos. En este punto vamos a tener una mayor demanda de educación superior e Internet. Ante este panorama, se recomienda reducir la brecha digital entre los países. Vamos a tener defensa y promoción de los derechos políticos. Se recomienda el empoderamiento de la mujer y los pueblos indígenas. ¿Para qué? Para tener igualdad y dignidad. Va a haber un aumento en los bienes públicos, sobre todo relacionados al medio ambiente y salud de calidad. Ante esta situación, se recomienda nuevas actitudes y valores en defensa del planeta, de la diversidad racial, sexual y étnica. Va a haber una mayor participación y bienestar de la clase media, ante la cual se deben crear empleos y evolución de las instituciones hacia instituciones más autónomas, flexibles y que se autorregulen. Va a haber un aumento en la autonomía y en la movilidad social. Ante este panorama se deben establecer mayores canales participativos. Va a haber un debilitamiento de la cohesión social y política, ante la cual el gobierno debe comunicar prioridades, ser más transparente y coordinar tareas. Va a haber mayor posibilidad de conflictos. ¿Por qué? Porque cada año vamos a tener más estados y más leyes internacionales. Ante este panorama es fundamental la cooperación entre los estados, instituciones supranacionales, acuerdos amplios y democráticos. Muy bien. Sexta parte, acontecimientos inesperados. ¿Cómo preverlos? Siguiente. Ok, dentro de los acontecimientos inesperados que cita este documento tenemos los problemas asociados al cambio climático, como nos comentaba nuestro compañero, las luchas por poder militar, las tensiones geopolíticas que se están ocasionando en los mares de China Meridional, Oriental y el Océano Índico, el envejecimiento de la población y el reto en la cobertura de salud y las pensiones, las crisis de suministros básicos, comida, agricultura, agua, aire limpio, son detalles importantes, son acontecimientos que se tienen que prever. También ataques cibernéticos a sistemas eléctricos, comunicación, financieros, de todo tipo. Y llama la atención que dentro de un grupo aparte, en este documento, ¿verdad?, que estamos viendo que es de 2016, habla sobre pandemias, terrorismos y fundamentalistas o con capacidad nuclear. Como vemos, quizá no era algo que se preveía, que había que estar preparado tan pronto como lo estamos viendo. Siguiente. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a hablar sobre los desafíos. El primer desafío es implementar la gobernabilidad democrática en los ciudadanos empoderados. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, las tecnologías de comunicación e información van a tener un impacto aún más transformador que en el pasado sobre el funcionamiento de la democracia y la gestión de los gobiernos. Esto lo que implica es que el aumento del nivel de educación y el logro de un nivel de vida que otorgue una mayor autonomía a las llamadas clases medias van a exigir nuevas formas de participación, transparencia y poder local. Entonces, bueno, ¿cuáles son las propuestas? Se habla de institucionalizar nuevas formas de diálogo transversal y local. Esto acompañado de transformaciones que conduzcan a un mayor empoderamiento y participación ciudadana. Además, con una buena gestión, previsión y con un mayor conocimiento de las experiencias de otros, se van a poder lograr cambios institucionales junto con el fortalecimiento de partidos políticos, transparencia, aperturas, igualdad de oportunidades y descentralización. Además, con voluntad social y política, América Latina tiene potencial de transformarse en una región con una democracia bien asentada.
Si América Latina refuerza su propia cohesión política y económica, puede desempeñar un papel más activo a nivel mundial y defenderse mejor. La globalización exige que la participación del Estado sea mayor y no menor. Formación productiva para la competitividad. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar de una sociedad cuyos elementos de complejidad y variedad son diversos. Aquí se suma simultáneamente la educación de calidad, la investigación científica en una región que invierte menos de un 2% de su Producto Interno Bruto en esta temática. Además de eso, capacitación laboral permanente, la infraestructura de transporte, como ya lo vimos en los puntos anteriores, energía, la comunicación y el mundo digital. La siguiente, por favor. Es así que en este mundo de la competitividad hay 4 elementos fundamentales. El primero, educación para potenciar la innovación y generar la igualdad. Estamos hablando de América Latina, que es la región más desigual del mundo en términos de accesibilidad y de género, lo cual hace que si el 73% de mujeres en el sector médico y el 75% de mujeres en el sector educativo, aún así su capacidad de negociación y fuerza laboral es disminuida. El segundo punto, competitividad de recursos naturales y energía, en que en una región cuya riqueza se encuentra latitudinalmente en todos los espacios y sin embargo su capacidad de negociación y de explotación, en este caso, y de transformación a otros niveles económicos es limitada. Abrimos paso al tercer punto, agua, agricultura, acuicultura y silvicultura. Eso lo vimos anteriormente en el tema de las tendencias. Aquí, las grandes guerras, como lo dijimos, es por el agua. Cómo se extrae, cómo se procesa. En países en donde inclusive la eficiencia para poder mantener el recurso hídrico y distribuirlo a los hogares representa solamente el 50% de su capacidad. Y finalmente, un tema que es fundamental y que hemos hablado en otros espacios, que es la nueva industrialización. Y esa nueva industrialización tiene que ver con la cuarta ola y tiene que ver con el Internet de las cosas o lo que conocemos la Web 3.0. Allí está inteligencia artificial, está impresiones en 3D, la nanotecnología, como ya lo dijo la compañera anteriormente, y otros elementos que conocemos. El tercer aspecto a considerar en estos desafíos es la inclusión social para la reducción de la desigualdad. Siguiente. En ese sentido, en la lectura, el autor nos señala diferentes retos que tienen el Estado y las sociedades. Uno de los principales es que los servicios públicos y los sistemas educativos tienen que ser más eficientes y enfocados a las áreas específicas que están relacionadas con cada uno de los desafíos que hemos presentado en los puntos anteriores. En este mismo sentido, se tiene que establecer una coordinación de programas estratégicos. Se debe enfocar los programas en la generación de programas de movilidad social que aprovechen los talentos y los recursos existentes en cada una de las regiones para el aumento de la productividad, teniendo en cuenta que es indispensable la promoción de derechos, el aumento de la transparencia, rendición de cuentas, que permitan el aumento de la confianza en los sistemas democráticos, fortaleciendo también el aspecto político de nuestra región. Okay. Como cuarto desafío tenemos la integración y las nuevas alianzas para un mundo multipolar. Siguiente. América Latina se enfrenta a retos grandes por los desafíos y por las problemáticas que ya hemos hablado y se enfrenta a alianzas fuertes en el resto de América Latina como lo es el IRSA. Siguiente. Lo que es la Alianza del Pacífico y Mercosur. Siguiente. El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Siguiente. El RCEP, que está representado por estos países asiáticos. Siguiente. Y como ustedes pudieron observar en las imágenes, son acuerdos y son tratados entre países, son potencias y que lamentablemente, como ustedes veían ahí en los mapas, no está coloreado América Central ni la región en la que estamos. Entonces, ¿cuáles van a ser las variables que van a modificar el posicionamiento internacional de cada país latinoamericano? Entonces,
los cambios demográficos, como los hablamos, la transferencia de poder económico y político en el de occidente al oriente y al sur, la gravitación de las clases medias, la acelerada urbanización en el planeta y el afianzamiento de los acuerdos regionales. Si se logran aprovechar estas ventanas de oportunidad, América Latina y América Central van a sacar buenos dividendos. El quinto desafío es el desarrollo sostenible y el cambio climático. En este punto, como ya hablamos, tenemos la gran problemática de la amenaza a la biodiversidad y el aumento en los huracanes en América Central. Es por esto que el desafío principal es organizar una sólida capacidad prospectiva de diseño estratégico y de mejores políticas públicas, donde el futuro está en la investigación científica y tecnológica en actividades de crecimiento verde. Es así como se debe ganar terreno en todo lo que es biotecnología, energías renovables, eficiencia hídrica y energética, biocombustibles y transporte público. Por ejemplo, si el futuro de América Latina está en los paneles fotovoltaicos o los automóviles eléctricos, se debe participar obligatoriamente en la fabricación de partes, piezas y equipos. Ok, ahora a manera de cierre, vamos a extraer unas perlas del informe que se presentó de la CEPAL hace 2 días, llamada Perspectivas de Latinoamérica. Ok, la pandemia ha generado un punto de inflexión. Entonces, de las condiciones actuales, sabemos que hubo un cierre de 2.7 millones de empresas formales. Un aumento de la pobreza de hasta 231 millones de personas, lo que significa un retroceso de 15 años. Y de 96 millones de los cuales estarán en la pobreza extrema, representa un retroceso de 30 años. América Latina tiene un total de 650 millones de habitantes. 8 de cada 10 personas en la región, que corresponde a 491 millones, vivirán con ingreso por debajo de 3 líneas de pobreza, es decir, $450 mensuales. De 33 millones de personas que pertenecían a estratos medios ingresarán a estratos bajos. 40 millones de hogares sin conectividad digital. La mitad se ubican en los 2 quintiles más pobres. El mundo del trabajo sigue siendo origen de gran parte de las desigualdades. En América Latina, el 53% de la población económicamente activa no tiene protección laboral, ni salud, ni pensión. Profundiza modelo de 3 décadas asociado con concentración de riqueza y deterioro ambiental. Hay una cultura del privilegio, asimetrías políticas, de participación y de alta desigualdad. Ok, ¿cuáles serán los nuevos desafíos en el escenario post-COVID? Primero, la crisis de multilateralismo, tensiones geopolíticas, nueva geografía económica, modelo de gobernanza desgastados. Nuevos desafíos globales, cambio climático, pérdida de biodiversidad, revolución tecnológica y migración. Desafíos estructurales, crecimiento insuficiente, desigualdades entrecruzadas, debilidades institucionales del mundo del trabajo. Nueva Agenda de Desarrollo del 2010, Consenso de Desarrollo, Acuerdo de París. Finalmente, descontento social, fragmentación de los servicios de salud, pobreza, desigualdad, informalidad, contención, confinamiento y violencia. Bueno, hasta aquí llegó la presentación del día de hoy. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a los comentarios y a las dudas.